para hablar un poco más de este tema, tenemos en la línea de Mega Noticias TVC a la doctora Graciela Benzunzan, profesora investigadora de la UAM Xochimilco y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, experta, por supuesto, en temas laborales. Doctora, como siempre, un gusto recibirte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Doctora, a ver, para entender, hay ¿qué de bueno tiene la prohibición de los outsourcing y qué de malo tiene? Bueno, es que no se debería hablar así en general de prohibición, ¿no? Porque evidentemente esta iniciativa deja abierta la puerta a algunas modalidades de la subcontratación. Sin embargo, bueno, los antecedentes que registra esa iniciativa en mucho son ciertos. Evidentemente, en este país, desde, digamos, los años 90, se produjo una expansión en todos los sectores prácticamente de actividad económica de esta modalidad de subcontratación del personal, sí, ¿no? Las empresas proveedoras de mano de obra que asumen pues la responsabilidad frente a los trabajadores y la empresa contratante se beneficia pues del trabajo, pero no asume ese compromiso con los trabajadores. Entonces, efectivamente ha sido un recurso que ha permitido reducir los costos laborales, como muy bien dicen, es cierto, en muchos casos, no en todos los casos, pero se hace con evasión fiscal o subregistro en la seguridad social y con merma de derechos de los trabajadores y con afectación de sus derechos colectivos. Entonces, claro, estas modalidades pues son sumamente negativas para los trabajadores, aunque algunos los defienden como formas innovadoras de organización de las empresas o porque permiten incrementos de productividad. Yo creo que son fundamentalmente formas de reducción de costos y de permitirle a la empresa no tener que asumir pues el manejo de las relaciones laborales en un país donde hay legislación que protege a los trabajadores. Entonces, usted me pregunta por las ventajas de prohibirlo. Así es. Bueno, yo sostengo que hay que entender distintas modalidades de la subcontratación y efectivamente algunas son más perversas y afectan la equiparación de condiciones de trabajo, por ejemplo, de los trabajadores de la empresa contratista contra la contratante. Y también hay que acordarnos que ya hay unas reglas que restringen el uso de la subcontratación. O sea, no es que esta iniciativa por primera vez va a introducir restricciones. Yo lo que pienso es que se debería aplicar esa legislación para tener claro qué capacidad real las restricciones que ya existen tienen para frenar el uso abusivo de la subcontratación. Yo escuché al licenciado Salafranca, Alejandro Salafranca, básicamente decir que la Inspección de Trabajo encuentra en estas reglas pues un marco que le permite operar en la fiscalización de estas conductas abusivas y sanción de estas conductas abusivas. Ahora, eso no quiere decir que la ley no pueda mejorarse, por supuesto que sí, que vale mucho la pena revisar esas regulaciones, ver qué es lo que debe completarse si es que hay que hacerlo y de qué manera. Claro. Ahora, a ver, en concreto, sí, perdón. Déjame preguntarte, doctora, dice el sector privado que esta medida podría inhibir el empleo, la inversión y la competitividad. Es que la inversión, el empleo y la competitividad estuvieron basadas en esta expansión de la subcontratación para reducir costos laborales. Entonces, en ese sentido, pues lo que dicen es cierto, no se puede negar. Es decir, si hasta ahora las empresas crecieron con trabajadores subcontratados, pagando costos laborales muy bajos, entonces si ahora introducimos estas reglas, pues sí, vamos a generar una distorsión en las tendencias que hasta ahora veíamos
bien, que venían funcionando, Claro. cómo venía funcionando el mercado laboral. Claro. Pero eso no quiere decir que así tengamos que seguir funcionando para siempre. Entonces yo creo que en efecto hay que pensar en cómo ayudar a las empresas a que puedan ser competitivas y que puedan incrementar la productividad, pero también permitiendo que los trabajadores se beneficien del éxito de las empresas, cosa que ahora no sucede y lo hemos estudiado, digamos, a través de todo tipo de estadísticas, como las del Censo Económico. ¿Qué podremos esperar de esta consulta Parlamento Abierto sobre esta medida? Yo creo que se pueden corregir excesos que tiene la iniciativa, ¿no? La parte, por ejemplo, dos cuestiones me parecen fundamentales que deben revisarse. Esta cuestión de la retroactividad, en donde considerar casi hacia atrás que es ilegal lo que hasta ahora era legal, eso me parece que no se puede sostener. Por ejemplo, cuando se pide que se repartan retroactivamente las utilidades, bueno, esto es un problema, a menos que se precise en la ley que se refiere a una violación de las nuevas reglas hacia el futuro. Y la otra cuestión es que introduce terminología del Código Penal y todo este tema de ver a los grupos que hacen outsourcing, lo que ahora sería en esas nuevas reglas ilegal como delincuencia organizada. Entonces yo creo que las normas más penales se ocuparían de la delincuencia organizada. Sí. Y aquí en la ley laboral tenemos que decir qué se permite y qué no se permite. Se acabaría, déjame preguntarte por último, ¿se acabaría con esto, con la precarización laboral? Bueno, es un recurso para evitarlo. Es decir, si nosotros frenamos que la única razón por la que se subcontrate es reducir costos y realmente lo vinculamos a la especialización, cosa que ya está en la ley. No es que esto no es nuevo, esto ya está en la ley vigente. Solo se permite para trabajos especializados y no se permite hacerlo con la totalidad de los trabajadores. Yo creo que esas dos reglas que ya están en la ley son útiles para frenarlo, pero hay que aplicarlas, no se han podido aplicar hasta ahora. Apenas la Secretaría empieza con una estrategia de fiscalización innovadora para evitar justamente ese uso abusivo de la subcontratación. Pues en ese sentido yo creo que hay posibilidades de que un Parlamento abierto reflexione y saque en todo caso una reforma a la medida de lo que es realista dentro del país, pero al mismo tiempo que proteja a los trabajadores. Claro, pues vamos a estar muy pendientes de ese Parlamento abierto y platicar de nuevo contigo. ¿Te parece, doctora? Con mucho gusto, Paco, mucho gusto, y será próximamente un gran gusto debatir sobre este problema tan importante para el mercado laboral. Doctora, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. La doctora Graciela Benzunzan, profesora investigadora de la UAM Xochimilco.